¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas oraciones parecen mover montañas, mientras que otras parecen simplemente no avanzar? Tal vez has orado con todo tu corazón, pero sentiste que tus palabras quedaron atrapadas en el aire sin llegar a Dios. La verdad es que la oración es mucho más que solo palabras. Es una llave que puede abrir puertas que ni siquiera sabías que existían. Imagina por un momento, tú, solo en una habitación oscura, sosteniendo una llave. Frente a ti, una puerta cerrada. Sabes que al otro lado de esa puerta hay algo grandioso esperando por ti. Paz, respuestas, dirección. Pero para acceder a todo eso, necesitas entender cómo usar esa llave. La oración es esa llave. Y cuando se usa correctamente, puede abrir las puertas para milagros en tu vida. Pero aquí está el punto. Muchos no saben cómo usar esa llave. La sostienen en sus manos, pero la dejan oxidarse, sin llegar a experimentar el poder que lleva dentro. Es por eso que estamos aquí hoy. Quiero compartir contigo los secretos que hacen que la oración sea tan poderosa, que transforman simples palabras en una conexión directa con el Creador del universo. Vamos a explorar juntos lo que la Biblia nos enseña sobre esta llave. En el Antiguo Testamento, en primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 27, Ana oró con tanta sinceridad que Dios la escuchó y le concedió el deseo de su corazón. ¿Y sabes qué es lo más impresionante? No fue la cantidad de palabras que dijo, sino la profundidad de su fe y la sinceridad de su corazón. Ana nos muestra que cuando oramos con el corazón abierto, con fe genuina, Dios se inclina para escucharnos. En este video voy a guiarte por este camino. Voy a mostrarte cómo desbloquear el verdadero poder de la oración. Al final, nunca volverás a ver la oración de la misma manera. Prepárate, porque estás a punto de descubrir algo que puede transformar radicalmente tu vida espiritual. Vamos a empezar entendiendo algo fundamental. ¿Qué es realmente la oración? Tal vez para ti, la oración sea solo un momento para hablar con Dios, pedir bendiciones o agradecer por algo que sucedió en tu día. Pero la verdad es que la oración va mucho más allá de eso. La oración es la conexión directa entre tú y el Creador del universo. Piensa en eso por un momento. El Dios que creó las estrellas, que dio forma a las montañas y que conoce cada detalle de tu vida, te ha dado la increíble oportunidad de comunicarte directamente con Él. La oración no es un monólogo, donde solo hablamos y esperamos que algo suceda. No, es un diálogo, una relación viva y activa con Dios. Recuerda a Moisés en el Antiguo Testamento, en Éxodo capítulo 33, versículo 11, donde está escrito que el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como quien habla con su amigo. Moisés no era especial por sí mismo, pero entendía el valor de estar en comunión con Dios a través de la oración. Sabía que, al ponerse delante de Dios en oración, no solo estaba compartiendo sus preocupaciones y peticiones, sino también escuchando la voz de Dios, recibiendo dirección y fortaleza. Ahora, ¿por qué es tan poderosa la oración? Porque cuando oras, estás alineando tu corazón y tu mente con la voluntad de Dios. La verdadera oración no es solo decir palabras bonitas o seguir una fórmula. Es una entrega sincera, donde te pones en las manos de Dios, buscando no solo lo que tú deseas, sino lo que Él desea para ti. Jesús, en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 6, versículo 6, nos enseña: pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. La fuerza de la oración no está en el lugar o en la forma en que oras, sino en la sinceridad de tu corazón y en tu disposición a escuchar y obedecer la voz de Dios. Entonces, ¿por qué es tan poderosa la oración? Porque es el canal por el cual el poder de Dios fluye en tu vida. Cuando oras con fe, creyendo que Dios puede hacer lo imposible, estás liberando el poder divino para actuar en tu situación. La oración transforma lo natural en sobrenatural. Trae el cielo a la tierra y hace que lo imposible se vuelva posible. Y es por eso que,
cuando entendemos el verdadero poder de la oración, nuestras vidas comienzan a cambiar. No porque nosotros seamos fuertes o especiales, sino porque el Dios a quien servimos es poderoso y fiel para responder cada oración hecha con un corazón sincero y lleno de fe. Ahora que has comprendido la importancia y el poder de la oración, es vital que entendamos juntos los obstáculos que pueden impedir que nuestras oraciones sean tan eficaces como podrían ser. Estos obstáculos, muchas veces, no son tan obvios y pueden esconderse en áreas de nuestras vidas que rara vez examinamos. Sin embargo, al sacarlos a la luz, podemos aprender a superarlos y, así, liberar todo el potencial de nuestra vida de oración. Comencemos hablando sobre la falta de perdón. La falta de perdón es una raíz amarga que puede arraigarse profundamente en el corazón. Puede comenzar con una pequeña ofensa, una palabra dicha de manera brusca, un gesto malinterpretado o incluso una traición más grave. Con el tiempo, si este resentimiento no se resuelve, puede convertirse en rencor y eventualmente en amargura. Y cuando esto sucede, nuestra capacidad de orar de manera eficaz se ve directamente afectada. Tal vez te estés preguntando, ¿cómo afecta esto a mi oración? Bueno, la respuesta está en la enseñanza de Jesús en Marcos, capítulo 11, versículos 25 y 26. Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre Celestial les perdone sus pecados. Aquí, Jesús no está sugiriendo el perdón como una opción, sino como una condición necesaria para que nuestras oraciones sean eficaces. El perdón es la esencia del amor de Dios y es central en el Evangelio. Si no podemos perdonar, en realidad estamos bloqueando el flujo del amor y la gracia de Dios en nuestras vidas. Imagina una presa que bloquea el curso de un río. El agua se acumula y, eventualmente, la presión aumenta, pero el río no puede fluir libremente. De la misma manera, la falta de perdón bloquea el flujo de la gracia de Dios en nuestras vidas. Cuando guardamos rencor, en realidad estamos impidiendo que Dios trabaje de manera plena en nosotros. Nuestras oraciones pueden volverse débiles y sin vida, porque nuestro corazón está atrapado en resentimientos que no podemos liberar. Además, la falta de perdón afecta nuestra relación con Dios. ¿Cómo podemos esperar que Dios nos perdone si no estamos dispuestos a perdonar a los demás? La oración del Padre Nuestro, que Jesús enseñó en Mateo capítulo 6, versículo 12, dice: Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. El perdón que recibimos de Dios está íntimamente ligado al perdón que ofrecemos a los demás. Por lo tanto, para que nuestras oraciones sean eficaces, necesitamos hacer un autoexamen honesto y preguntarnos: ¿hay alguien a quien aún no he perdonado? ¿Estoy guardando algún rencor o resentimiento? Si la respuesta es sí, entonces es hora de liberar a esa persona y permitir que el perdón de Dios fluya libremente en tu vida. Otro obstáculo que a menudo se pasa por alto, pero que puede tener un impacto profundo en la eficacia de nuestras oraciones, es la falta de alineamiento con la palabra de Dios. Muchas veces oramos por cosas que deseamos, pero no nos detenemos a considerar si esos deseos están realmente en conformidad con la voluntad de Dios según lo revelado en su palabra. La Biblia es la revelación de la voluntad de Dios para nosotros. Es el estándar por el cual debemos medir nuestros deseos y peticiones. Además, la falta de perdón afecta nuestra relación con Dios. ¿Cómo podemos esperar que Dios nos perdone si no estamos dispuestos a perdonar a los demás? La oración del Padre Nuestro, que Jesús enseñó en Mateo capítulo 6, versículo 12, dice: Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. El perdón que recibimos de Dios está íntimamente ligado al perdón que ofrecemos a los demás. Por lo tanto, para que nuestras oraciones sean eficaces, necesitamos hacer un autoexamen honesto y preguntarnos: ¿hay alguien a quien aún no he perdonado? ¿Estoy guardando algún rencor o resentimiento? Si la respuesta es sí,
Entonces es hora de liberar a esa persona y permitir que el perdón de Dios fluya libremente en tu vida. Otro obstáculo que a menudo se pasa por alto, pero que puede tener un impacto profundo en la eficacia de nuestras oraciones, es la falta de alineamiento con la palabra de Dios. Muchas veces oramos por cosas que deseamos, pero no nos detenemos a considerar si esos deseos están realmente en conformidad con la voluntad de Dios según lo revelado en su palabra. La Biblia es la revelación de la voluntad de Dios para nosotros. Es el estándar por el cual debemos medir nuestros deseos y peticiones. Por ejemplo, podrías estar orando fervientemente por una promoción en el trabajo o por una nueva relación, pero no te has detenido a considerar si estas peticiones están alineadas con los principios bíblicos. ¿Será que esta promoción te alejará de tu familia o de tu tiempo con Dios? ¿Será que esta relación te acercará a Dios o te desviará de su camino? En el Salmo 119, versículo 105, leemos: Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. La palabra de Dios nos da dirección y sabiduría, mostrándonos lo que es correcto y lo que está mal. Cuando nuestras oraciones están alineadas con la palabra de Dios, estamos orando según su voluntad, y eso nos da la confianza de que Él nos escuchará. En 1 de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15, está escrito: Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. Esto significa que la clave para una oración eficaz es buscar primero la voluntad de Dios a través de su palabra, y luego alinear nuestras peticiones con esa voluntad. Por ejemplo, en lugar de orar simplemente por éxito o prosperidad, podríamos orar para que Dios nos capacite para cumplir su voluntad en cualquier situación que enfrentemos. En lugar de orar solo por protección física, podríamos orar por fuerza espiritual para resistir las tentaciones y desafíos que enfrentamos. Cuando oramos de esta manera, no solo estamos pidiendo lo que deseamos, sino también sometiéndonos a la voluntad soberana de Dios, confiando en que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Finalmente, hay un tercer obstáculo que a menudo pasa desapercibido: la falta de enfoque. Vivimos en una época de distracciones constantes. Nuestros teléfonos, computadoras, redes sociales e incluso nuestras propias mentes pueden distraernos durante la oración. Tal vez te has encontrado comenzando a orar, pero pronto te ves pensando en otras cosas, tareas que necesitas realizar, conversaciones que tuviste más temprano, o incluso preocupaciones sobre el futuro. Jesús nos da una instrucción clara sobre cómo debemos acercarnos a Dios en oración. En Mateo capítulo 6, versículo 6, nos dice: Pero tú cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Esta instrucción no es solo sobre encontrar un lugar físico tranquilo para orar, sino también sobre crear un ambiente mental y emocional donde podamos concentrarnos completamente en Dios. La falta de enfoque puede transformar nuestras oraciones en un ritual vacío, donde estamos diciendo palabras, pero nuestra mente y corazón están lejos de Dios. Para combatir esto, es importante desarrollar hábitos que nos ayuden a mantener el enfoque durante la oración. Puede ser útil comenzar la oración con un momento de silencio, pidiendo a Dios que calme tu mente y te ayude a concentrar tus pensamientos en Él. Otra práctica útil es orar usando la Biblia, permitiendo que las Escrituras guíen tus pensamientos y oraciones. Esto no solo mantiene el enfoque, sino que también alinea tu oración con la palabra de Dios. Además, la disciplina de mantener un diario de oración puede ser una manera eficaz de mantener el enfoque. Escribir tus oraciones ayuda a organizar tus pensamientos y a mantenerte comprometido con lo que estás comunicando a Dios. Al revisar tus oraciones anteriores, también puedes ver cómo Dios ha respondido
y cómo ha guiado tu vida, lo que puede fortalecer tu fe y mantener tu mente enfocada en Él. Estos obstáculos, la falta de perdón, la falta de alineamiento con la palabra de Dios y la falta de enfoque, son más que solo desafíos. Son barreras que pueden impedir que nuestras oraciones sean tan poderosas como podrían ser. Pero el reconocimiento de estos obstáculos es el primer paso para superarlos. Cuando los sacamos a la luz y pedimos la ayuda de Dios para vencerlos, abrimos la puerta a una vida de oración más profunda, más eficaz y más gratificante. Recuerda que Dios desea profundamente que te acerques a Él con un corazón sincero y abierto. Él está dispuesto a ayudarte a superar cualquier obstáculo que esté impidiendo esa conexión. Y cuando te comprometes a trabajar en estas áreas, verás una transformación no solo en tu vida de oración, sino en toda tu caminata con Dios. El poder de la oración está a tu alcance, pero necesitas remover esas barreras. Ahora que ya hemos discutido los obstáculos que pueden debilitar tu oración, es hora de profundizar en los secretos que hacen que una oración sea verdaderamente poderosa. Estos secretos no son fórmulas mágicas, sino principios bíblicos que pueden transformar tu vida de oración de una manera que nunca imaginaste. Primer secreto: la fe inquebrantable. La Biblia nos enseña repetidamente que la fe es esencial para agradar a Dios y para que nuestras oraciones sean eficaces. En Hebreos, capítulo 11, versículo 6, leemos: Sin fe es imposible agradar a Dios, porque cualquiera que se acerca a Él tiene que creer que existe y que recompensa a quienes lo buscan. La fe es el combustible que impulsa nuestras oraciones directamente al trono de Dios. Pero, ¿qué significa tener fe? No se trata solo de creer en la existencia de Dios, sino de confiar plenamente en su capacidad y disposición para responder a nuestras oraciones. La fe es una confianza inquebrantable en la bondad de Dios, en su poder y en su fidelidad para cumplir sus promesas. Cuando oramos con fe, no estamos simplemente deseando que algo suceda. Estamos depositando nuestra confianza en Dios, creyendo que Él es capaz de hacer lo imposible. Jesús nos dio un ejemplo claro del poder de la fe en Marcos, capítulo 11, versículos 22 al 24. Tengan fe en Dios. Les aseguro que si alguien le dice a este monte, quítate de ahí y arrójate al mar, y no duda en su corazón, sino que cree que sucederá lo que dice, se le concederá. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Este pasaje no se trata de manipular la realidad con palabras, sino de la profunda verdad de que, cuando oramos con fe genuina, Dios responde. La fe no se trata solo de creer que Dios puede hacer algo, sino también de confiar en que Él hará lo que es mejor para nosotros, incluso si eso no es lo que inicialmente esperábamos. Es la confianza de que, independientemente de las circunstancias, Dios está en control y que Él obrará todas las cosas para nuestro bien. Recuerda a Abraham, quien es llamado el padre de la fe. En Romanos, capítulo 4, versículo 20, Pablo nos dice que Abraham no dudó de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en su fe y dio gloria a Dios. Incluso cuando todo parecía en contra, su avanzada edad, la esterilidad de Sara, Abraham creyó que Dios era fiel para cumplir lo que había prometido. Para aplicar este secreto en tu vida, comienza a orar con una fe renovada. No permitas que las circunstancias o el tiempo que pasa sin una respuesta visible debiliten tu confianza en Dios. Recuerda que la verdadera fe persevera, incluso cuando los resultados no son inmediatos. Continúa creyendo, continúa orando y confía en que Dios está obrando, incluso cuando no lo ves. Segundo secreto: la sinceridad de corazón. El segundo secreto para una oración poderosa es la sinceridad. Dios no está interesado en palabras vacías o oraciones repetitivas que no provienen de un corazón sincero. Él desea que nos acerquemos a Él con transparencia y autenticidad,
compartiendo nuestros verdaderos sentimientos, pensamientos, miedos y esperanzas. En el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 7, Jesús nos advierte contra las oraciones vacías y repetitivas. Y al orar, no repitan ustedes palabras inútiles como hacen los gentiles, que se imaginan que cuanto más hablen, más caso les hará Dios. Jesús no estaba solo criticando la repetición en sí misma, sino la idea de que la cantidad de palabras o el uso de fórmulas especiales podrían de alguna manera manipular a Dios. En cambio, Él nos llama a orar con un corazón abierto y sincero. La sinceridad en la oración se ejemplifica en la vida de David, quien a menudo expresaba sus emociones más profundas y verdaderas a Dios en sus salmos. No ocultaba sus miedos, sus dudas o su dolor. En el Salmo 51, por ejemplo, David ora con el corazón quebrantado después de su pecado con Betsabé. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51, versículo 10. David sabía que Dios deseaba la verdad en lo íntimo, y que una oración sincera era más valiosa que cualquier sacrificio externo. La sinceridad significa que no necesitas fingir ser fuerte cuando te sientes débil, o tratar de ocultar tus errores y fallas de Dios. Él ya conoce todas las cosas y desea que vengamos a Él tal como somos. Cuando oramos con sinceridad, estamos permitiendo que Dios trabaje en nuestro verdadero yo, no en una fachada que hemos construido. Esto crea una intimidad más profunda con Dios, donde Él puede moldearnos y transformarnos según su voluntad. Para cultivar la sinceridad en tu oración, reserva tiempo para reflexionar sobre lo que realmente está en tu corazón antes de comenzar a orar. Sé honesto con Dios acerca de tus luchas, dudas y miedos. No hay necesidad de ocultarle nada, pues Él ya conoce todos los detalles de tu vida. En lugar de eso, usa la oración como un tiempo para abrirte ante Él, buscando su sabiduría y guía. A medida que te vuelves más sincero en tus oraciones, notarás una mayor profundidad en tu comunicación con Dios y una mayor claridad en cómo Él está obrando en tu vida. Tercer secreto: la persistencia en la oración. Muchas veces oramos una o dos veces por algo, y si no vemos una respuesta inmediata, comenzamos a rendirnos. Sin embargo, la Biblia nos enseña la importancia de perseverar en nuestras oraciones, incluso cuando la respuesta tarda en llegar. Jesús nos cuenta la parábola de la viuda persistente en Lucas, capítulo 18, versículos 1 al 8. En esta parábola, una viuda que busca justicia continúa yendo al juez, pidiéndole que la ayude. A pesar de ser ignorada repetidamente, ella no se rinde. Finalmente, el juez concede lo que ella pide, no por compasión, sino por su persistencia. Jesús concluye la parábola diciendo: ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Lucas capítulo 18, versículo 7. Esta parábola nos enseña que la persistencia en la oración no es un signo de duda, sino de fe. Al continuar orando, incluso cuando no vemos resultados inmediatos, estamos demostrando nuestra confianza en que Dios está escuchando y que Él responderá en el momento adecuado. La persistencia en la oración también nos moldea y nos prepara para la respuesta de Dios. A veces, Dios permite que esperemos porque está usando ese tiempo para trabajar en nuestros corazones, enseñándonos a confiar en Él de una manera más profunda. El apóstol Pablo también nos anima a perseverar en la oración. En Efesios, capítulo 6, versículo 18, escribe: Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Pablo sabía que la vida cristiana es un viaje que requiere persistencia, especialmente en la oración. La oración persistente nos mantiene conectados con Dios, incluso en las dificultades, y nos da la fuerza para continuar. Para aplicar este secreto,
haz un compromiso de no rendirte en tus oraciones. Identifica áreas en tu vida donde has estado pidiendo algo a Dios. Y si aún no has visto una respuesta, continúa orando. Recuerda que Dios obra en su propio tiempo y Él ve el panorama completo. Su respuesta puede no ser inmediata, pero llegará y será exactamente lo que necesitas. Mantén un diario de oración, anotando tus peticiones y las respuestas que recibes a lo largo del tiempo. Esto no solo fortalecerá tu fe, sino que también servirá como un testimonio de la fidelidad de Dios. Cuarto secreto: la conformidad a la voluntad de Dios. Muchas veces nos acercamos a Dios con una lista de deseos y necesidades, esperando que Él cumpla nuestras demandas exactamente como pedimos. Sin embargo, la verdadera oración poderosa es aquella que busca alinear nuestros deseos con los de Dios, reconociendo que Él sabe lo que es mejor para nosotros. En 1 de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15 está escrito: Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. La clave aquí es la conformidad con la voluntad de Dios. Cuando oramos de acuerdo con su voluntad, podemos estar seguros de que nuestras oraciones serán respondidas. Pero, ¿cómo podemos conocer la voluntad de Dios? La respuesta está en su palabra y en nuestra relación íntima con Él. La Biblia es la revelación escrita de la voluntad de Dios, y cuanto más la estudiamos, más entendemos lo que Él desea para nuestras vidas. Además, a través de la oración y la comunión con el Espíritu Santo, podemos discernir la dirección de Dios para situaciones específicas. Jesús nos dio el ejemplo perfecto de oración conforme a la voluntad de Dios en el jardín de Getsemaní. La noche antes de su crucifixión, Jesús oró: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas capítulo 22, versículo 42. Incluso enfrentando el sufrimiento inminente, Jesús se sometió a la voluntad del Padre, confiando en que el plan de Dios era mayor y más importante que su deseo de evitar el dolor. Esa sumisión total a la voluntad de Dios es lo que hace que la oración sea verdaderamente poderosa. Para aplicar este secreto en tu vida, comienza tus oraciones buscando primero la voluntad de Dios. Antes de presentar tus propias peticiones, pide a Dios que revele su voluntad para la situación. Lee las Escrituras y medita en ellas, permitiendo que la palabra de Dios guíe tus oraciones. A medida que te alinees más con la voluntad de Dios, notarás que tus oraciones se volverán más enfocadas y más eficaces. Quinto secreto: la oración en el nombre de Jesús. Finalmente, llegamos a uno de los secretos más poderosos para una oración eficaz: orar en el nombre de Jesús. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 13 y 14, Jesús nos hace una promesa increíble: cualquiera cosa que pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Pero, ¿qué significa orar en el nombre de Jesús? Orar en el nombre de Jesús no es solo agregar una frase al final de nuestras oraciones. En cambio, significa orar con la autoridad y el carácter de Cristo. Cuando oramos en el nombre de Jesús, estamos invocando su poder y su intercesión ante el Padre. Estamos orando con la confianza de que Jesús es nuestro mediador, que Él está intercediendo por nosotros a la derecha de Dios, y que nuestras oraciones son escuchadas por lo que Jesús es y lo que ha hecho por nosotros. Además, orar en el nombre de Jesús significa orar de acuerdo con su voluntad y su carácter. Esto significa que nuestras oraciones deben reflejar el corazón de Jesús, buscar la gloria de Dios, el bien de los demás y el avance del reino de Dios. Cuando oramos en el nombre de Jesús, nos estamos uniendo a Él en su misión y propósito, y es por eso que esas oraciones son poderosas y eficaces. En el libro de Hechos,
vemos a los apóstoles orando en el nombre de Jesús con gran poder. Pedro y Juan, por ejemplo, oraron por un hombre cojo en la puerta del templo diciendo: «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Hechos capítulo 3, versículo 6. E inmediatamente el hombre fue sanado. Esta es la autoridad que tenemos cuando oramos en el nombre de Jesús, una autoridad que puede traer sanidad, liberación y transformación. Para aplicar este secreto en tu vida, recuerda que orar en el nombre de Jesús es más que solo una fórmula. Es una posición de fe y autoridad, donde estás orando como representante de Cristo, con su carácter y propósito en mente. Asegúrate de que tus oraciones reflejen el corazón de Jesús, buscando siempre la gloria de Dios y el bien de los demás. Y ora con la confianza de que, en el nombre de Jesús, tus oraciones tienen poder para cambiar realidades. Al aplicar estos secretos en tu vida, fe inquebrantable, sinceridad de corazón, persistencia, conformidad a la voluntad de Dios y orar en el nombre de Jesús, estarás desbloqueando un nuevo nivel de poder e intimidad en tu vida de oración. Tu oración no será más solo una lista de deseos o una obligación religiosa, sino una conversación viva y transformadora con el Creador del universo. Recuerda que la oración es un diálogo, no un monólogo. Mientras oras, mantente atento a la voz de Dios. Él puede responder de maneras inesperadas y es importante estar abierto para escuchar y obedecer. A medida que practicas estos secretos, verás que tu oración no solo cambia tus circunstancias, sino que también te transforma a ti, moldeándote para parecerte más a Cristo. Nunca subestimes el poder de la oración. Jesús dijo en Mateo, capítulo 21, versículo 22: «Si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración». Este es el verdadero poder de la oración. Ahora que has comprendido la importancia de los secretos para una oración poderosa, es hora de hablar sobre cómo podemos hacer de la oración un hábito poderoso diariamente en nuestras vidas. La oración no debe ser algo que hacemos esporádicamente o solo en momentos de crisis. Debe ser una práctica constante que nos sostenga y nos fortalezca cada día. Entonces, ¿cómo podemos cultivar este hábito de manera que se convierta en una parte esencial de nuestra rutina diaria? Uno de los secretos para hacer de la oración un hábito diario es establecer un horario fijo para orar. Así como tienes horarios específicos para comer o trabajar, es importante reservar un tiempo específico para conectarte con Dios en oración. Puede ser por la mañana, antes de comenzar el día, o por la noche, antes de dormir. Lo importante es elegir un horario que funcione mejor para ti y ser constante con él. Consideremos el ejemplo de Daniel, en el Antiguo Testamento. Daniel era un hombre de oración, y la Biblia nos dice que tenía el hábito de orar 3 veces al día, incluso cuando eso ponía su vida en peligro. En Daniel, capítulo 6, versículo 10, leemos: «Cuando Daniel supo que el decreto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que estaban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes». Daniel no permitía que las circunstancias o las presiones del día lo alejaran de su rutina de oración. Entendía que su fuerza y sabiduría provenían de su comunión constante con Dios. Para aplicar esto en tu vida, comienza eligiendo un horario específico y comprometiéndote a orar en ese momento todos los días. Puede ser solo 10 o 15 minutos al principio, pero la clave es la consistencia. A medida que mantengas este compromiso, verás que la oración se convertirá en una parte natural e indispensable de tu día. Además de establecer un horario, es importante crear un espacio de oración. Este puede ser un rincón especial en tu casa, un cuarto tranquilo, o incluso un lugar al aire libre donde te sientas en paz y conectado con Dios. Tener un lugar designado para la oración ayuda a crear un ambiente propicio para concentrarte y conectarte con Dios, lejos de las distracciones cotidianas.
Jesús a menudo buscaba lugares tranquilos para orar. En Lucas capítulo 5, versículo 16, leemos: Pero él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Sabía la importancia de alejarse del tumulto de la vida para encontrar comunión con el Padre. De la misma manera, crear un espacio de oración puede ayudarte a preparar tu mente y tu corazón para ese encuentro con Dios. Para aplicar esto, elige un lugar en tu casa donde te sientas cómodo y donde puedas estar a solas con Dios. Puede ser un rincón del cuarto, una silla especial o incluso una esterilla de oración. Decora este espacio con elementos que te ayuden a concentrarte, como una Biblia, un diario de oración o incluso una vela o una cruz. Lo importante es que, al entrar en este espacio, sientas que estás entrando en la presencia de Dios. Otra manera de hacer de la oración un hábito poderoso diariamente es integrar la lectura y la meditación de la palabra de Dios en tus oraciones. La Biblia es la principal manera en que Dios nos habla, y usar las Escrituras como base para la oración nos ayuda a alinear nuestros deseos con la voluntad de Dios. En Jeremías, capítulo 29, versículo 11, Dios nos dice: Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Orar basándonos en versículos como este nos ayuda a recordar las promesas de Dios y a aferrarnos a su palabra en momentos de duda o dificultad. Para aplicar esto, comienza leyendo un pasaje de la Biblia antes de orar. Medita en lo que has leído y usa las Escrituras para guiar tus oraciones. Por ejemplo, si has leído sobre la paz de Dios, ora para que esa paz gobierne tu corazón y tu mente. Si has leído sobre el amor de Dios, pídele que te ayude a amar a los demás de la misma manera. Al orar con la palabra de Dios, estarás construyendo tus oraciones sobre una base sólida y segura. Para realmente hacer de la oración un hábito poderoso diariamente, es importante no limitarla a un solo momento del día. Aunque es vital tener un tiempo fijo para la oración, también puedes aprender a orar a lo largo del día, en medio de las actividades cotidianas. El apóstol Pablo nos anima a orar sin cesar en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Esto no significa que debamos estar de rodillas todo el tiempo, sino que debemos mantener una actitud de oración constante, conversando con Dios en todas las situaciones. Esto puede ser tan simple como agradecer a Dios por un día hermoso mientras caminas, o pedir su ayuda antes de una reunión importante. Para aplicar esto, comienza a incorporar pequeñas oraciones en tu rutina diaria. Al despertar, agradece a Dios por un nuevo día. Durante el trayecto al trabajo, ora por protección y sabiduría. Antes de dormir, reflexiona sobre el día y entrega tus preocupaciones a Dios. Estas oraciones cortas y frecuentes mantendrán tu mente conectada con Dios a lo largo del día y fortalecerán tu relación con Él. Finalmente, para hacer de la oración un hábito poderoso diariamente, es esencial buscar la dirección del Espíritu Santo en tus oraciones. El Espíritu Santo es nuestro consolador y guía, y nos ayuda a orar de acuerdo con la voluntad de Dios, incluso cuando no sabemos qué decir. En Romanos capítulo 8, versículo 26, Pablo escribe: Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esto significa que, incluso en los momentos en que estamos confundidos o abrumados, el Espíritu Santo intercede por nosotros, alineando nuestras oraciones con la voluntad de Dios. Para aplicar esto, comienza tus oraciones pidiendo que el Espíritu Santo te guíe. Pídele que te muestre qué orar, cómo orar, y que te ayude a escuchar la voz de Dios. A medida que te vuelvas más sensible a la dirección del Espíritu, tus oraciones se alinearán más con el corazón de Dios y serán más poderosas en sus efectos. A lo largo de este video, hemos explorado juntos los secretos y prácticas que pueden transformar tu vida de oración
en una fuerza poderosa y constante. La oración es más que un simple ritual. Es la base de tu relación con Dios, donde encuentras dirección, paz y fuerza para enfrentar los desafíos diarios. Recuerda que la oración es un diálogo, no un monólogo. Es una oportunidad de escuchar la voz de Dios y alinear tu vida con su voluntad. La oración es un regalo precioso que Dios nos ha dado. No solo cambia las circunstancias a nuestro alrededor, sino que también nos transforma desde adentro. A medida que practiques la oración diariamente, espera ver la mano de Dios obrando en tu vida de maneras sorprendentes y milagrosas. Sé constante, perseverante y sincero en tus oraciones, y verás cómo esta práctica puede traer paz en medio de las tormentas, esperanza en tiempos de incertidumbre y una profunda intimidad con el Creador. Que este viaje de oración sea un camino de crecimiento espiritual, donde puedas experimentar el poder y la presencia de Dios de una manera más real y tangible cada día. Recuerda, la oración es la llave que abre las puertas del cielo y trae lo sobrenatural a tu realidad. Mantén esa llave en tus manos y úsala con fe, sabiendo que Dios siempre está listo para escuchar y responder. Que tu vida sea transformada por el poder de la oración y que a través de ella puedas vivir plenamente el propósito que Dios tiene para ti. Espero sinceramente que hayas disfrutado de este video y que haya sido una bendición para tu vida. Quiero animarte a compartir este mensaje. Piensa en 1, 2 o 3 personas que conoces que pueden estar necesitando escuchar esta palabra hoy. Envía este mensaje a ellas, porque Dios puede estar queriendo usarte para tocar y transformar la vida de esas personas. No olvides suscribirte al canal para no perder ninguno de nuestros próximos videos. Tu apoyo es muy importante para que podamos seguir compartiendo la palabra de Dios y alcanzando más vidas. Que Dios bendiga abundantemente tu vida. Y hasta el próximo video. Quédate con Dios.